Buenas tardes, ahora sí vamos a empezar, son las 5:34. Si más gente llega o se conecta, bienvenidos. Yo soy Juliana Tamayo, soy decana de Bienestar de Bachillerato y en nombre de los principals, los consejeros, Ana María Varela, la decana de Bienestar de Primaria y Preprimaria, les damos la bienvenida. Es súper importante que podamos compartir estos espacios porque el consumo de sustancias, las adicciones y en general la prevención es un tema pues que nos concierne a todos. Tenemos aquí de invitados Alberto Flores y Eduardo Torres. Ya los conocen, los han visto. Este es el tercer año que vienen. Eduardo y Alberto son cofundadores de Pathways for Prevention, una organización que se dedica a trabajar por la prevención del consumo en jóvenes alrededor del mundo. Y ha sido un gran privilegio tenerlos acá y poder contar pues como con esta serie de apoyo consecutivo, porque ellos pueden ver también el cambio y las cosas nuevas que traen los niños, los adolescentes y pueden trabajar con lo que está pasando actualmente. Entonces, el taller de hoy, estos son 4 talleres. Este año decidimos que los 4 talleres no iban a ser por sección, como lo han sido en el pasado, sino por temas, para que podamos escoger a qué temas nos interesan más, cuáles pues nos interesan más, pues con lo que estamos viviendo en nuestra familia. El taller de hoy se llama Rompiendo el ciclo, comprender las adicciones y su impacto en la familia. Y para que lo vayamos pensando, les voy a decir el título de los otros talleres. Mañana tenemos Crianza Segura, cómo reducir los riesgos de adicción en los hijos. El miércoles, nativos digitales, acompañar con seguridad y prevenir riesgos de redes sociales, videojuegos y pantallas. Y el jueves, que es el último taller, alcohol, vapeadores y drogas, lo que todo padre debe saber. Al final vamos a tener tiempo de preguntas, pero solo pueden hacer preguntas los que están aquí en el auditorio. Los que no están aquí, los que están conectados, pueden escribir por WhatsApp en el grupo de la clase y de pronto si hay alguna persona aquí presente puede transmitir las preguntas. Bueno, bienvenidos Eduardo y Alberto. ¿Verdad? Mm. ¿Listo? Bueno, ¿necesito usar este micrófono de acá o no es necesario? No, va, creo que nos escuchamos bien. Gracias, muy buenas tardes a ustedes y gracias por el esfuerzo de estar esta tarde acá en esta charla. La intención es que más que una charla sea una conversación, que puedan ustedes participar, que podamos ir de ida y vuelta y podamos construir algo que al final para ustedes sea de valor, ¿no? Para ello les quiero pedir que piensen por un momento qué sería valioso llevarse hoy. O sea, piensen en una hora a partir de este momento y si pasó una hora, ¿cómo me sentiría yo satisfecho, satisfecha de haber invertido una hora para este tema para mis hijos? ¿Qué debió de haber pasado? ¿Qué se debió de haber dicho? ¿Quién debió de haber participado? En fin, piénsenlo hacia el futuro y les pido que se comprometan conmigo a que hagamos que eso suceda, ¿no? Que hagamos que las cosas sucedan, porque este problema de los trastornos adictivos es algo que si bien hoy queremos venir a romper el ciclo de las adicciones, alguna vez revisé la etimología de la palabra adicto, adicción, y está muy relacionado con la esclavitud. Un adicto, los adictos o los que estaban, los adictados que estaban en la cultura romana, una vez que conquistaban un territorio, resulta que pues no se deshacían de todas las personas que habían conquistado. Básicamente lo que hacían era continuar explotando a esas personas para que sirvieran al imperio. Entonces, de alguna manera eran los adjudicados de quien gobernaba ese pueblo dentro de los romanos. Entonces eran los dependientes, eran los esclavos. Entonces, en ese sentido, parece que la palabra se fue trayendo hasta acá como una dependencia o como una esclavitud de la cual te puedes liberar, pero no es fácil liberarse. De alguna manera es una esclavitud de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de
un trastorno que es importante poderlo entender en su contexto histórico, cómo lo hemos venido entendiendo a lo largo de los años para poder entender hasta este momento que se trata de una enfermedad, que se trata de una enfermedad que además tiene múltiples causas, ¿no? Es una enfermedad bien compleja, en donde este entendimiento que hoy tenemos nos habilita con la posibilidad de intervenir en lugares específicos para poder romper el ciclo, precisamente de que nadie de los que dependen de ustedes vaya a desarrollar un trastorno adictivo. Entonces, hoy hablaremos de esos factores que son en los que hay que poner atención. Vamos a hablar también de pues cuáles son las sustancias que actualmente y las conductas también a las cuales podemos desarrollar dependencia. Algunas puede que las tengamos muy claro en nuestra em, monitor y lo tengamos muy claro, el alcoholismo, las drogas, etcétera, pero hay algunas conductas que vale la pena que les echemos una mirada también, ¿no? Y que nos puedan ayudar a entenderlas. Vamos em, a enfocarnos. ¿Alguien tiene tú? Gracias. Gracias. Vamos a enfocarnos en tres objetivos en este taller, en la siguiente hora, que es el poder comprender, por un lado, qué son los trastornos adictivos. Lo segundo es identificar y reconocer cuáles son estas adicciones tradicionales y cuáles son las que están escondidas. Y el tercero es poder actuar. Al final de este día, lo importante es que ustedes tengan alguna herramienta que les permita llegar esta noche a su casa y hacer algo distinto, hacer algo inédito, tal vez, o si descubren que las herramientas que están aplicando son las herramientas que realmente pueden estar funcionando y que la ciencia las sustenta, que hagan más de eso, ¿no? Porque entonces estarán haciendo algo que ya está generando protección a su familia, a sus hijos. Entonces, yo quería nada más introducir esta parte para reconocerlos a ustedes, reconocer al colegio como porque están haciendo lo correcto. O sea, las adicciones son tan complejas que requieren que todos participemos de alguna manera. Requieren que todos pongamos la voz, que todos pongamos una conversación, que en este momento hay millones y millones y millones de dólares invertidos en que esa conversación la estén teniendo con tus hijos en este momento, las redes sociales, el marketing, las alcoholeras, las tabacaleras, en fin, como todas estas compañías que les interesa que tus hijos tengan atención ahí y generar una idea y una percepción de que la realidad está exactamente ahí, en donde es una parte nada más, no es todo, ¿no? No venimos a satanizar ninguna de estas posibilidades. Las redes sociales, el Internet, se pueden usar de manera extraordinaria, por supuesto, nos han dado grandes beneficios, pero lo importante es cómo generamos el criterio y el pensamiento crítico en nuestros hijos, para que sea una herramienta y no sea una dependencia. Sí, vamos por ahí. Se suben con nosotros a este pequeño viaje de 60 minutos. Eduardo, puedes continuar. Adelante, por favor. Gracias. Como les decía, se ha logrado un entendimiento ya mucho más eficaz de entender qué es lo que le pasa a una persona cuando desarrolla un trastorno adictivo. La Organización Mundial de la Salud dice que un trastorno adictivo es el uso repetitivo de una sustancia o comportamiento compulsivo a pesar de las consecuencias negativas. Lo que lastimosamente no dice es que cuando se diagnostica un trastorno adictivo ha pasado mucho tiempo. Cuando hablamos del eje preventivo, de lo que estamos tratando de prevenir, es primero que todo que no caigan en un trastorno adictivo. Y segundo, que si caen, que por lo menos tengan una intervención temprana. Mientras más temprano intervienes en un trastorno adictivo, es mucho, mucho mejor el prognosis.
Pero una estadística que es muy sobering es que la mayoría de gente que se le diagnostica con un trastorno adictivo, desafortunadamente, tiene entre 30 y 35 años. O sea, pero se empezaron a desarrollar cuando eran adolescentes. Por eso estamos acá y eso es lo que estamos tratando de prevenir. ¿Por qué estamos tratando de prevenir eso en sus hijos o hijas? Porque estadísticamente son el segmento poblacional que está en mucho mayor riesgo de caer en un trastorno adictivo, por el simple hecho de que el cerebro de ellos todavía no se ha desarrollado adecuadamente. Se está empezando a desarrollar o está en el proceso de desarrollo. Cuando hablamos de los tres pilares neurológicos, es importante entender que de acuerdo al latest research, pasan tres cosas cuando una persona cae en un trastorno adictivo. Lo primero tiene todo que ver con un proceso de desensibilización de receptores de dopamina. Ya vamos a hablar extensivamente sobre qué es lo que pasa con esto. Lo segundo tiene que ver con la pérdida de control. Y lo tercero tiene que ver con el condicionamiento. Estas tres cosas están usualmente atadas a la edad de primer consumo. Porque cuando hablamos del desarrollo neuronal, es importante entender, o del desarrollo del cerebro humano, por decirlo así, que la mayoría del tiempo el desarrollo neurológico del podamiento sináptico que ocurre en la adolescencia ocurre entre las edades de 13, 14, 15, 16, 17 años. Sí, yo sé, dicen, pero el cerebro no se termina de desarrollar hasta que tenés 25 años. Totalmente. Posiblemente a mí nunca se va a terminar de desarrollar. Y en mucha gente tarda mucho tiempo. Pero el thick of it es entre esas edades, 13 a 18 años, que es cuando sus hijos están en el colegio. Hablemos de lo primero. Primero es, ¿qué es la dopamina? ¿Quién sabe lo que es la dopamina? ¿Alguien? ¿Todos? ¿Quién no sabe lo que es la dopamina? Todos sabemos. Ok, todos sabemos lo que es la dopamina. Es un neuromodulador que básicamente se encarga de recompensarte cada vez que haces algo que ayuda en tu sobrevivencia, ayuda con la motivación y también ayuda con la concentración. Cuando empezamos a hablar de los trastornos adictivos, es importante entender que los receptores de dopamina en la cotidianidad del día a día tienen una tendencia a subir y bajar, pero usualmente se mantienen en lo que es considerado un rango homeostático, es decir, totalmente balanceado. Como por ejemplo, a alguien no le gusta levantarse en la mañana, se levanta acá, pero se toma su tinto, suben los niveles de dopamina, después se alegran ustedes cuando dejan a sus hijos en el colegio. ¿Sí? O sea, entonces, básicamente los receptores de dopamina suben y bajan, pero se mantienen en ese rango que es considerado balanceado. El problema con las adicciones, con los comportamientos compulsivos y con los trastornos adictivos de sustancias, es que cuando una persona usa una droga o usa un comportamiento compulsivo que tiene el potencial de crear adicción, los niveles de dopamina son interrumpidos homeostáticamente hablando. Entonces, ¿qué significa eso? Que cruzan lo que es considerado el techo. Paralelo a eso, cuando eso pasa, el cerebro no sabe qué hacer. Lo recompensa que al día siguiente ya no operás bajo estos niveles, sino que venís acá, al día siguiente ya estás más abajo. Se le llama neurodependencia química porque eventualmente, después del uso prolongado y consistente, llega a un punto en el cual el ser humano que es considerado que tener un trastorno adictivo ya no es capaz de liberar o soltar dopamina bajo sus propios mecanismos. Es decir, se ha vuelto químico dependiente de solo soltar una pequeña cantidad de dopamina cuando usa la sustancia a la que es adicto o adicta a. Ya después, cuando haces las cosas que antes disfrutabas hacer, el nivel de dopamina que liberas es muy pequeño, casi nada. Ahí cambia todo. ¿A qué me refiero que cambia todo? Maslow tiró una pirámide, se llama The Pyramid or the Hierarchy of Needs. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de eso? Ok, ¿quién no sabe de lo que estoy hablando? Ok, la pirámide de las necesidades, de The Pyramid of Needs, Maslow decía de que para lograr ser la mejor versión de ti mismo, primero que todo tus necesidades básicas tenían que estar saciadas. Techo, comida, seguridad, protección, después amistades, después tus hobbies, tus likes, hasta que la pirámide se va actualizando hasta lograr ser la mejor versión de ti. Cuando hablamos con tus hijos, les preguntamos, ¿quiénes de ustedes
saben que algunos días sus papás se levantan y simple y sencillamente no quieren ir al colegio, no quieren ir a trabajar, pero aún así van. Todos levantan la mano. ¿Quiénes ven el sacrificio que hacen sus papás? Todos levantan la mano. Y quienes saben que algunas veces, insisto, sus papás no quieren ir a trabajar o quieren quedarse en la casa y todo, pero ¿por qué lo hacen? That's dopamine driven. ¿Por qué lo hacen? Porque la prioridad de sus papás es proveerles a ustedes, es darles un techo y darles lo mejor para que puedan tener un upbringing digno, up to standards. Entonces todo revuelve alrededor de eso. La seguridad que ustedes le proveen a sus hijos, las conversaciones, el pasar tiempo con ellos. Todo eso es dopamine driven. Quitas la dopamina de la ecuación, ya no tenés motivación, ni concentración, ni alegría haciendo eso. No te lo da, pero las drogas sí te lo dan. Y en muy pequeñas cantidades. Entonces, yo sé, el estigma alrededor de los trastornos adictivos usualmente es qué persona más tonta, o sea, qué egoísta y todo. Pero de verdad, cuando te volvés químico dependiente, básicamente perdés esa habilidad de choice. Me encanta lo que dijo Alberto al principio, esa esclavitud de la que se habla. Esos son los trastornos adictivos. Afortunadamente, se refiere que este proceso es reversible, pero desafortunadamente tarda entre 1 o 2 años a revertirse cuando una persona deje de consumir. Por eso es que es tan tedioso, es tan nebuloso que una persona cuando entra a un centro de rehabilitación trate de dejar de consumir. Sus mejores intenciones es que ya no lo quieren hacer, pero ya no se vuelve un motivo de que si no o si sí, sino que liberar dopamina está patológicamente ingrained in us to do. Cuando no lo hacemos, lo buscamos automáticamente. Ahí es donde existe el pleito entre el lóbulo frontal y la parte media. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. Mire, sí hay cierta correlación. Lo que se ve es que eso es mucho más marcado en niños que tienen problemas de control de impulsos. Eso se ve más marcado en niños que tienen ADHD. Y eso también se ve más marcados en personas que tienen predisposiciones genéticas a las adicciones. Se refiere ya hay un término en el DSM que se llama Internet Gaming Disorder. Pero it doesn't necessarily, ahorita se cree que es part of an impulse control disorder. Further research posiblemente va a apuntar en la dirección a que es un addictive disorder, porque comparte las mismas características que compartían inicialmente el alcoholismo, la drogadicción, cuando en los 70 se pensaban que eran parte de un desorden de impulsividad, un ICD, un Impulse Control Disorder. Entonces hay cierta correlación, muy buena pregunta, pero tienen una cosa en común, la dopamina. Sí, especialmente, pero una cosa, un caveat a eso, es que not all screen time is created equal. O sea, hay screen time donde puedes pasar jugando videojuegos y todas esas cosas. Eso sí lo slightly incrementa un poco más. También perseguir los likes en redes sociales, eso te da un dopamine rush y todas esas cosas que son muy parecidas a una sustancia o un comportamiento que es considerado adictivo. La patología de las adicciones dicen que los comportamientos compulsivos o las drogas que son más adictivas son aquellas que tienen un efecto kinestético agudo, rápido y que llegan al cerebro y sobreincrementan los niveles de dopamina rápidamente. Algunas veces los likes hacen eso. O sea, pero sí, le digo que posiblemente apunta en esa dirección, pero faltan mucho más estudios que corroborar. Alberto les va a hablar también sobre uno que sí está comprobado, que ya se reconoce como un addictive disorder. Sí, ¿Qué tan cierto es que hay una predisposición genética a gozar más de la dopamina? Pues, digamos, a mí me encanta. muy buena pregunta. Estadísticamente hablando, la gente que tiene una predisposición genética a los trastornos adictivos tienen tres cosas que son diferentes en comparación a una persona que no tiene. Uno de ellos es que hay una cosa que se llama dopamine hypersensitivity. Y a lo que se refiere con eso es que si tuviste bastantes ancestors tuyos, tus antepasados que tomaron o usaron mucha droga, o sea, no solo tomaron, pero usaron drogas, se hicieron adictos, hasta cierto punto el precondicionamiento es que si tomás, tenés una sobreliberación de dopamina más aguda en comparación con personas que tal vez no tienen una predisposición genética a la adicción.
Sí existe, totalmente. También lo que también te apunta, las predisposiciones genéticas, ojo, es bien importante. Mucha gente asume, sí, pero yo no tengo una predisposición genética porque mi tía fue alcohólica o mi papá fue alcohólico, pero no es drogadicto. La predisposición genética no distingue qué sustancia es. Lo que distingue es la sobreliberación de dopamina y la neurodeficiencia de un neuroreceptor que se llama D2, que son los encargados a posponer la gratificación instantánea por una gratificación a largo plazo. Mientras tengas una carencia, si tú tienes una carencia de eso, te cuesta mucho, mucho más el autocontrol y darle prioridad a la gratificación instantánea. Hay una teoría, no está comprobada, teoría, que dicen de que esta población de jóvenes de esta nueva generación, Gen Alpha, que son crecieron con tech y todo, tiene que haber una sobrecarencia, van a seguir perdiendo neuroreceptores de dos, porque ya todo está basado en el here and el now. ¿Sí me entienden? O sea, esta generación está todo es responder inmediatamente, hacer esto inmediatamente. Ya gone are the days prioritizing delayed forms of gratification. Ya todo es ahorita. Totalmente, sí. Mañana, rápido, quiero ahora, todo está Incluso cómo a la trabajamos. distancia Todo total. está condicionado a responder ahorita, a hacer eso ahora. Entonces, ¿cómo evolucionamos? Our brains get rid of the things that we don't need anymore over generations. Esa es la teoría en práctica de la evolución. Entonces, esta es esa teoría también. Entonces, lo que se ve también es que hay más process addictions que nunca antes. Em, es parte. Buena pregunta. Y también la otra cosa, la tolerancia. ¿Y a qué me refiero con eso? Sabemos, y esto es muy importante como padres de familia, vamos a hablar del alcohol y otras sustancias en otro día, pero quiero repetir esto. No le podés enseñar a una persona que es joven a cómo tomar alcohol. Lo único que le estás enseñando es tolerancia al alcohol. Mientras más les introducís el alcohol, más le vas generando la tolerancia. ¿Por qué hablo de eso en estos términos? Porque si tenés una predisposición genética al alcoholismo, you're much more capable of bioprocessing and getting rid of alcohol much more efficiently en comparación con una persona que no tiene una predisposición genética al alcoholismo. La tolerancia no es un factor de beneficio, es un factor de riesgo. El problema es que nuestras normas culturales lo hacen ver con que le voy a enseñar a mi hijo o a mi hija a cómo tomar alcohol, pero el dato mata el relato. ¿Estamos de acuerdo todos? No le puedes enseñar a tu hijo o a tu hija cómo tomar alcohol. Lo único que le estás enseñando es tolerancia. Por favor. O sea, mi papá hizo borracho y lo hizo consumir. Entonces uno se queda con esa imagen de que le van a enseñar a, porque es que mi papá sí sabe tomar, mi papá no le pega a nadie, mi papá no se lo mira, mi papá ustedes que son mexicanos, fue mucho, mucho contacto con los mexicanos. Salvadoreño mexicano. Salvadores mexicanos. Sí. Y me decían que en México había muy mala copa, un tema cultural. Y uno los veía como, ¿cuántos tequilas llevas, cabrón? No, él dice grose. Él habla mexicano todo el día, así que no hay, perdón. Hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana, de toda la rumba, tomé un té, llegué a mi casa. Sí, porque si dormí bien, o si los que tienen pareja, digamos, si funcioné, o bueno, en fin, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, y entonces el colombiano como orgulloso un poco de... Sí. Sí, y es que, mm, a ver, solo quiero, excelente punto y gracias por eso. Una de las cosas, y esto es bien importante, en Estados Unidos lo llaman los social determinants of health, que algunas normas culturales impiden hasta cierto punto, son obstáculos para que nos concienticemos con información que está basada en la salud. Mis papás no eran malos papás.
hicieron lo mejor con la información que sabían, pero en aquel entonces, corroborando lo que usted está diciendo, era muy común el uso de la introducción temprana al alcohol. O sea, en sociedades en Latam, yo no tengo data sobre país por país, pero sí tengo data sobre estos colegios así, de demographics, de un estatus socioeconómico comparable a través de todo Latam. ¿Qué resultados arrojan? Nosotros tenemos las incidencias más altas de consumo excesivo del alcohol en comparación con cualquier otro lugar del mundo. Cultural, sí, 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 sí. Ojo, pero en este estatus socioeconómico con estos colegios, por decirlo así, tenemos mucha data en Europa. Lo que salva a los colegios que survey en Europa es que son American or International Schools. Entonces la población es menos homogénea y es más mixta, por decirlo así. Ujú, ujú. Sí. Bueno, voy a seguir con esto y si seguimos, si quieren, tienen preguntas y la importancia de la edad. Esto es lo más importante. De quién desarrolla un trastorno adictivo versus quién no. O sea, empezás a los 14, ahí está. Empezás a los 15, 16, 17, sin tener un factor de riesgo. O sea, el factor de riesgo más grande es la edad de primer consumo. Quiero que nos acordemos de una cosa también. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan cuando eran adolescentes? Levanten la mano. Ujú. ¿Quiénes de ustedes también se acuerdan que cuando sentían algo, lo sentían con mayor auge, por decirlo así, con mayor sentimiento? Ujú. Pero es importante entender por qué. Un cerebro que esté en desarrollo, si yo hablé de este espectro, ¿sí? De liberación de dopamina, que vivía bajo estos parámetros, esto es un adulto, esto es un adolescente. Entonces, ¿en qué idea es bueno empezarle a mostrar o dar una sustancia para que consuman? Porque los peaks y lows son mucho más agudos. Mientras más agudos son, mayor tienen y disfrutan el sentimiento. Eso incrementa el riesgo. No necesariamente que te digan, se va a hacer adicto, pero que lo vuelva a hacer, que lo siga, que lo siga, que lo siga, que lo vuelva a hacer. ¿Mm? Sí, la edad de primer consumo, los trastornos adictivos, o sea, el riesgo, cómo va bajando cada año que pospongas el uso. Ujú. Volviendo a esto, quiero hablar de otras dos cosas antes de pasárselo a Alberto, sobre las adicciones. El primer concepto está claro, ¿cierto? Que es la desensibilización de los receptores de dopamina. Ok. El segundo está totalmente atado a la edad de primer consumo. ¿Cuál es esa? Classic conditioning. ¿Quieren ver un ejemplo? Pero antes que nada, se me fue, no me introduje. Buenas noches. No, buenas noches, padres de familia. Eso es condicionamiento. ¿Se entiende? Yo dije buenas noches, sabía que iban a responder diciendo buenas noches. Ya ni piensan, solo alguien les dice buenas noches, dicen buenas noches. Alguien les dicen buenos días, dicen buenos días. Alguien les dicen ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? O lo que sea. O sea, la mayoría de cosas que hacemos en la cotidianidad del día a día son procesos que son automatizados. ¿Sí? Aprendidos, pero los automatizamos, por ende, nuestro cerebro crea conexiones neuronales que instintivamente acude a. ¿Por qué es importante esto? Porque en la adolescencia es cuando estás creando esas conexiones neuronales. Yo sé, hay research que te dice, sí, pero las conexiones neuronales, you develop them throughout your lifespan. Totalmente de acuerdo, no estoy negando eso. Pero the thick of your neural circuitry is done during your teenage years. ¿Por qué importa esto? How you wire your brain today depends on how you'll respond tomorrow. Es así de fácil. ¿Cómo desarrollas tu cerebro? Este es otro condicionamiento. Yo aprendí esto en inglés y mi idioma natal es español, pero por alguna razón, cuando me emociono, sí, pero vuelvo, este es condicionamiento también. Las cosas que básicamente hacemos ahora, lo que desarrollamos ahora se vuelve hábito mañana. Y es muy, muy difícil hasta cierto punto recrear, reestructurar cognitivamente estas conexiones neuronales. No es imposible, pero es muy difícil, especialmente si desarrollas un trastorno adictivo a una edad temprana, lo cual nos trae al tercer punto. Esto es otro punto que es muy importante, la pérdida de control. Si yo vengo y les hago mención de que existen dos áreas del cerebro
la parte media y el lóbulo frontal. Para aquellos que son visual learners, esta es la parte media, este es el lóbulo frontal. Cuando tú naces, la mayoría de tus conexiones neuronales empiezan y terminan en la parte media de tu cerebro. ¿Por qué? Porque no necesitas tu lóbulo frontal o porque estás desarrollando. ¿Por qué tu cerebro va creando conexiones neuronales? Para automatizar procesos. Es que eso lo aprendes desde pequeño. Un niño aprende de que si quiere la atención de mamá, ¿qué hace? Después, ya cuando vas creciendo, vas aprendiendo nuevas cosas. Tu cerebro va creando conexiones neuronales. Pero la mayoría de las conexiones neuronales empiezan y terminan acá. Hay ciertas conexiones neuronales que eventualmente llevan al lóbulo frontal. Este es tu centro de procesamiento. Esto es tu centro de racionalidad. Esto es lo que nos hace seres humanos. ¿Sí se entiende? Alrededor de los 12 o 13 años, el cerebro humano empieza. Ustedes de seguro han oído que las drogas y el alcohol matan neuronas, ¿correcto? Pero no las matan. Lo que mata la mayoría de neuronas es cuando te vuelves un adolescente. Pero eso es con buena intención. ¿Por qué? Porque tu cerebro literalmente empieza a matar la mitad de las neuronas con las que originalmente naciste y empieza a establecer conexiones neuronales entre la parte media y el lóbulo frontal. ¿Por qué importa eso? Porque empieza a condicionar a tu cerebro a no ser tan impulsivo y a pensar con tu lóbulo frontal para mantener la parte más primitiva de tu cerebro en control de tus emociones. Eso es lo que nos define como adultos. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Ok. Otra cosa linda pasa, y esto es muy importante también. A ver, esto de las pitas es mi mejor esfuerzo en tratar para que entendamos esto. Cuando tu cerebro está empezando a desarrollar estas conexiones neuronales, también empieza un proceso de mielinización. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de eso? ¿Quién no sabe de lo que estoy hablando? Ok. Beto, ¿me traes un cup? Ese cup. Asumamos esto es alcohol, ¿sí? Y este es un cerebro que está totalmente mielinizado y es un cerebro adulto. Si esto lo metes en agua, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está cubierto. La capa mielinizadora es este factor protector blanco que está protegiendo el cableado interno. Pero tomar como un adolescente es tener esto expuesto y que se está mielinizando. Estamos 100% de acuerdo, que es mucho más probable que si esto está expuesto, lo venís y lo metes acá, es mucho más probable que lo dañes. Eso se vuelve irreversible. Por eso es que se dice que una vez sos adicto, te quedarás adicto por el resto de tu vida. No podemos revertir eso. ¿Qué más pasa? Sí, la gente dice, bueno, sí, pero después el cerebro crea conexiones neuronales alternas, es totalmente de acuerdo. Pero ahora estás hablando que tarda mucho más en que la información entre la parte media del cerebro llegue a la parte más sofisticada de tu cerebro. Seguir fortaleciendo eso, seguir dañando eso, ya condicionas a tu cerebro a hacer o responder que cada vez que incrementas los niveles de dopamina, la parte media de tu cerebro assumes control. This is why they call addiction the hijacked brain. Porque the mid part of the brain is much more active than your prefrontal cortex. Les voy a dar un ejemplo de donde ustedes han perdido su lóbulo frontal como adultos. ¿Quiénes están casados o casadas? ¿Quiénes alguna vez se han enojado con su esposa o esposo? ¿Y quiénes en ese enojo le han caído en lo que se llama un blind rage? Que le han dicho de todo a su esposa o a su esposo, sabían que se iban a arrepentir, pero en ese momento estaban paralizados por el enojo. ¿No? Solo 3 personas. Bueno, sí, ok. Ese es un ejemplo donde la parte media de tu cerebro se dejó de comunicar con tu lóbulo frontal. Cuando se bloquea, sí, 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 con las explotadas. Exacto, pero después cómo condicionas a tu cerebro importa, especialmente en tu adolescencia. Por eso es que decimos posponé, posponé, posponé. Yo dejé de fumar cuando tenía 14 años. Yo empecé a fumar cuando tenía. Ay, disculpen, empecé a fumar cuando tenía 14 y dejé de fumar cuando tenía 24. Todavía soy 100% adicto a la nicotina. Tengo 16 años de no usarla. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez que me siento estresado o que siento que algo me está pasando, algo emocional
O corrí y me fue bien en la corrida, de la nada me encuentro en el pantry viendo a la caja de Oreos. ¿Por qué? Porque como, y algunas veces digo, estoy estresado, take a step back. Pero cada vez que estoy estresado, lo que heredé de la nicotina se trasladó a mi adicción a la comida compulsiva. ¿Por qué? Neurológicamente hablando, el término comfort food, ¿saben lo que es eso? Foods that are very high in sugar and fat, produce el mismo efecto neurológico que produce la nicotina, especialmente con la gente que es de mayor riesgo. Ese condicionamiento no me lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque dejé de fumar hasta los 24. Las demás drogas las dejé de usar a los 19. No tengo cravings de usarlas, porque mis papás me mandaron a un centro de rehabilitación a una edad temprana. Eso es lo que hizo la diferencia. Pero seguí fumando. Ahora my best bet es, después de ir a tanto counseling y todo, es recognize what are your triggers and cravings. Recognize the stress, perform an alternative behavior. Pero que en teoría eso es bien fácil, se oye bien bonito, pero lo difícil de eso es aplicarlo en práctica. Es como que si ahora en adelante yo les dijera, miren, cuando alguien les diga buenos días, buenas noches o buenas tardes, ustedes tienen que responder diferente. El primer instinto va a ser responder de cómo han estado condicionados a responder, pero es lo segundo y lo tercero que cuesta. Por eso nos interesa posponer, por eso nos interesa que conozcan las adicciones, para que hasta cierto punto entendamos de que media vez una persona desarrolla un trastorno adictivo, es un proceso que dura toda la vida. Pero lo lindo es que lo podemos posponer. Buena pregunta. El hábito no incrementa o desensibiliza los receptores de dopamina en el cerebro. La adicción sí. Entonces, si tú tienes un hábito, vivís en este parámetro. Niveles de dopamina pueden subir acá, pero después bajan acá. Sí, es agudo el sub y baja. Usualmente se debería mantener así, pero cuando es adicción, es así, así. Esa es la diferencia. Bueno, padre, ya hablé suficiente. Le doy a mi buen amigo Alberto Flores. Bueno, antes de continuar acá, les quiero hacer una pregunta y es, ¿qué podemos aplicar hasta este momento en una conversación con nuestros hijos de lo que hemos escuchado hoy? O sea, ¿qué les sirve hasta este momento algo que podrían meter en la conversación con sus hijos? Que les haya llamado la atención hasta este momento alguien que diga, a mí me ha llamado la atención esto y lo podría usar con mis hijos. Señora, gracias. El consumo de licor y sustancias lo más que se pueda. Posponer lo más que se pueda, ¿no? Miren, si empezamos a generar este cambio de actitud o reforzar esta actitud, ya estamos haciendo un montón. Uno de los grandes factores que generan vulnerabilidad en los chicos y que los ponen en riesgo es la actitud de ustedes como papás hacia el consumo de las sustancias o hacia las conductas que tienen un potencial adictivo. Entonces, por eso es muy importante brindarles esta información y que podamos reflexionar aquí cómo se conformó la actitud que tienes tú respecto al alcohol, respecto al cigarrillo, respecto a las redes sociales o cualquier otra conducta que pensemos ahorita, el juego, los juegos de video, etcétera. O sea, tu actitud, ¿cómo se conformó? ¿Cuáles fueron los mensajes que tú recibiste? ¿Qué viste? Porque todo eso va a influir en qué comunicas a la hora de tener esta conversación. Eso es de lo que en muchos programas de prevención no se toca. Normalmente se dice, miren, hagan esto y hagan así, hagan así, hagan así, pero no hacemos las preguntas, bueno, ¿y yo por qué hago esto de decirle a mis hijos, pues sí, vete a la fiesta? O no, no te vayas a la fiesta. O en la casa tenemos un papá y una mamá que tienen opiniones distintas por la historia que han tenido cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la actitud cuenta mucho. Dígame, adelante, mamá, gracias. ¿Su nombre cuál es? Gracias, Marcela. Si es que el micrófono nos sirve para que nos escuchen allá en casita. Ah, ok. ¿Ya? Así. Ya, adelante.
Lo que se normaliza se vuelve cultura. Lo que se, no, buena frase, claro, Sí. claro. Entonces, desde aquí es un llamado a la coherencia de nosotros como padres. Porque si para nosotros es normal y tenemos ese tipo de conductas de venga, tomemos aquí, estamos en familia, que es algo que se vivió mucho, de hecho, en las familias durante mucho tiempo, Claro. pues empezar a tener esa conciencia de no ven, eso es peligroso, eso nos puede hacer daño. Vamos a hablar un poco más, tocar estos temas que no es tan sencillo tocarlos en familia. Eso. Preferimos hablar de otras cosas, preferimos evadirlos. Entonces, tener la capacidad y la valentía de tomar estos temas y de abordarlos y finalmente ser una red de papás, Ese es el punto. ¿sí? ¿Cómo hacemos para que en lugar de mirar hacia el frente, nos voltemos a ver entre nosotros, entre ustedes, como papás de estos jóvenes? ¿Quién tiene hijos en sexto y en séptimo año? Levanten su manita, por favor. Voltéense a ver nada más. Les quiero contar algo porque hoy trabajé con sus hijos, pero les va a servir a todos ustedes, a todos los presentes, aunque tengan hijos en grados superiores. Em, Empezamos a reflexionar porque primero lo que les pregunté fue, en el año en el que estás tú, ¿cuántos compañeros piensas que beben de tu mismo grado? Al menos una copa de alcohol. Bueno, alguien por ahí decía que en Shabbat, alguien por allá decía que de pronto en los 15, a mí a veces me invitan papá como para que no, pero nada más probaditas, etc. Oigan, y en octavo grado, y en octavo grado, ¿cómo es? No, allá es un poco más, y la percepción es más jóvenes beben. Y en noveno, y en décimo, bueno, para doceavo grado ya creen que más o menos como el 90% beben mucho. ¿No? Y ok, entonces les digo, ¿y por qué pasa esto? Ah, es que es tradición. A ver, entonces estamos hablando de un tema cultural. Hablemos, porque lo que Eduardo comentó ahorita con ustedes es el tema científico, la ciencia de prevención, investigación y lo que nos ha mostrado la investigación es parte de lo que nos mostró, pero la conversación científica enfrentada con la conversación cultural, empiezan a chocar como titanes. Es que después de hablar con sus hijos sobre el funcionamiento del cerebro, la vulnerabilidad cuando eres jovencito, que todavía se está conformando, la importancia de que ahorita toda tu energía y neuronas sean para generar hábitos en vez de generar dependencias, ¿no? Generar libertad en vez de esclavitud en esta edad, y cómo como papás podemos ayudarlos a que ellos desarrollen eso. Resulta que ellos dicen, es que está la tradición. Es que así es aquí. Cuando ya maduras, tus papás te dan permiso. Estos dos conceptos, nada más, madurez y permiso, son dos conceptos que hay que agotar. ¿Qué quiere decir madurez en la adolescencia? ¿Perdone? Están muy bichis. Bichis son chiquitos, ¿no? Como chiquitos, sí. Están muy bichis, aunque los veas de este tamaño. Están más altos que tú, pero cerebralmente están conectando todavía sus neuronas, como el cable que Eduardo les mencionaba, y es importante que ese cable esté súper mielinizado, conversación científica, súper mielinizado. La mielina, a través de la mielina viaja la comunicación eléctrica en el cerebro y hace que sea eficiente tu capacidad de pensar, moverte, tu capacidad de percibir el mundo en el que vives, en el que vas a competir, en el que te relacionas, en el que tomas decisiones, en el que tomas riesgos y mides riesgos. Para eso es el lóbulo frontal y ese es el gran reto de sus hijos. Y en lo que como papás hay que ayudarles a calcular los riesgos de lo que hacen, porque son pésimos para calcular sus hijos. Naturalmente el adolescente está aprendiendo a calcular el riesgo de a dónde se mete y qué hace. Entonces, ¿cómo le ayudas a calcular riesgos? Con conversaciones, dejándolo que se enfrente a ciertas cosas que no lo van a destruir, ¿no? Pero que sí le van a enseñar. Pero hay ciertas cosas que no vale la pena. Conversación de la tradición es que como ya estamos grandes, ya me dejan.
Esa es la tradición. Y la conclusión que llegaron los niños de séptimo grado hoy fue, bueno, es que la tradición puede estar mal también. Ya. Entendieron perfectamente. Necesitamos analizar cómo se conformó nuestra tradición colombiana, mexicana, como mencionaban hace un momento. Si no nos lo preguntamos, no nos preguntamos qué me presiona a mí para decir, sí, vete. O si llega tomado y te vuelvo a dar las llaves del coche, como lo hicieron mis papás conmigo noche tras noche tras noche que llegué intoxicado hasta que desarrollé un trastorno adictivo, hasta que me estrellé en el coche, hasta que, o sea, pero las llaves ahí seguían. Entonces, necesitamos analizar de la conversación científica qué tanto nos está costando trabajo tomarla. ¿Creemos en lo que estamos escuchando acá? ¿Por qué no creo? ¿No? Y esto pasa en todo el mundo, en todos los colegios en donde trabajamos. Hay papás que dicen, pero a mi hijo no le va a pasar, a pesar de la información. Hay un papá en algún país que me reclamó, oye, tú viniste el año pasado, pues te vengo a decir que mi hijo está tomando y no tiene ningún problema ni se hizo alcohólico. ¿Cómo ves? Bueno, la estadística nos dice que más o menos el 14% de los chicos que empiezan a consumir van a desarrollar un trastorno adictivo, como el que yo desarrollé, como el que desarrolló Eduardo. De 100, 14, no es la mayoría. Pero ¿qué pasa con los otros 86 que están consumiendo? Bueno, los otros 86 que están consumiendo y que no desarrollan el trastorno adictivo porque no tienen toda la vulnerabilidad que yo tenía, ¿no? La familia, la genética, la dopamina que se me iba hasta arriba, el grupo social de amigos que elegí en donde todos bebíamos de manera similar, la falta de límites en la casa, las cero conversaciones con adultos, te haces adicto de volada, ¿no? Despiértate en la mañana y hay chilaquiles en la mesa, aunque estés crudo o con guayabo. Cuando estés con el guayabo, pero había chilaquiles en la mañana, pues ¿qué voy a aprender que yo? Que se puede seguir haciendo. Pues en esa casa no pasaba nada hasta que pasaron cosas. Entonces, es súper importante que podamos como empezar a pensar en cómo me impacta esta información, que es información científica, que es información que no está basada en opiniones, sino más bien está basada en investigación. ¿Sí? Entonces, sigamos, si les parece bien. Por acá. Adicciones visibles, bueno, estas son las que más vamos a considerar que nos van a preocupar mayormente, ¿no? El cigarrillo, el alcohol, por supuesto, los medicamentos. Pero más allá de las sustancias, también tenemos conductas que tienen un potencial adictivo, ¿no? ¿Cómo defino una adicción? Más allá de lo que nos dice la ciencia, esta es una definición de un neurofisiólogo de la Universidad de Stanford que a mí me dice mucho. Dice que una adicción es toda conducta que empiezas a utilizar esa conducta de manera constante y quitando de tu vida las otras cosas que te generaban placer. O sea, tú tenías una serie de cosas que te hacían sentir bien, pero las vas abandonando poco a poco, las vas abandonando y te clavas en una. Y entonces eso es una manera de definir algo tan complejo de definir. Entonces el trabajo, claro, ¿estarían de acuerdo que el trabajo puede convertirse en una adicción? Claro. El deporte, claro, tiene el potencial adictivo. La dependencia digital, hablamos de esto el año pasado. ¿La dependencia digital podrá ser una adicción? Yo creo que sí. O sea, todavía no está definida como un trastorno adictivo como tal en el Manual de Diagnósticos Psiquiátricos América, pero estamos a meses de quitarnos la negación, ¿no? La dependencia digital de nosotros como adultos. O sea, ¿cuánto tiempo paso yo como papá? El TikTok, la dependencia vaya, el TikTok está muy relacionado con esta otra actividad compulsiva que está determinada como una adicción, que es la apuesta compulsiva. El apostador compulsivo se hace adicto a la posibilidad de lo que va a pasar.
la posibilidad le genera tanta ansiedad y le genera tantos niveles de dopamina arriba, que eso es lo que está buscando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Saben qué plataforma se parece a esa sensación y despierta los mismos circuitos? El TikTok. Cada que haces un scrolling, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a salir? ¿Qué es lo que sigue? Sí, gracias. Claro, claro. Claro, claro. Y ahí ya hay una forma de bajar el riesgo de desarrollar el trastorno adictivo si ponemos esos candados, pero a veces no los ponemos. Y un joven o un niño que le entregas un smartphone, o sea, estamos hablando ya de generaciones enteras que están siendo educadas lejos del juego y salir a jugar en el mundo real, en la parte digital. Y eso está generando un impacto en una niñez que de verdad no sabemos cómo va a acabar eso. Tengo un comentario acerca de eso. Sí, papá, gracias. Fuimos víctimas de pandemia y el encierro y todo Además. esto, y pues algunos los pequeños, mi hijo acaba de entrar a Kinder 4 y Kinder 5, y pues nos han dicho, no pantallas, y estábamos ahí hasta que un día, de la noche a la mañana, pantallas, pantallas. O sea, yo hubiera preferido, perdón, con todo el respeto, sé que es un negocio, entonces, chao el Colegio Bolívar, hermano, chao, o Está sea, bien. sí, esperemos entonces, ¿no es cierto? Esperemos. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un niño hoy en día que no las vea si lo empujaste durante sus primeros años de formación, 2 años, a estar ahí donde, pues, además era un desafío para los profesores, para Claro. los cuidadores, para todo el mundo, porque, pues, ¿cuál es el espacio, el attention span? Sí, el tiempo de atención, la capacidad de atención. Y después Claro. les decimos, no, ya no más pantallas, porque ahorita sí ya no, entonces, pues, Es que, fíjense, sorry, too late, hermano. y somos incoherentes, pero también necesitamos ser compasivos. De verdad, estamos aprendiendo qué es todo esto. Esto está avanzando a una velocidad que nadie la tenemos tan clara todavía, ¿no? Claro que llega un momento en el que nos dimos cuenta de lo que está generando. Y entonces hay que hacer algo. Y bueno, es un poco como darte cuenta que tu hijo está a lo mejor bebiendo mucho. ¿Qué haces en ese momento? No vuelves a salir nunca. Bueno, tenemos que regular esto, tenemos que ver cómo sí, cómo no. Pero sí es momento también de mirarnos con cierta compasión en ese sentido y seguir ensayando hasta ver qué es lo que nos va a funcionar. Lo que la ciencia nos dice que funciona es que lejos de que tu hijo vea un oso en la pantalla, pues lo lleves al zoológico a que vea al oso, o que lejos de que juegue a que surfea, pues lo lleves a surfear al río o al mar, o sea, la importancia del compromiso con la realidad es clave, particularmente antes de los 10 años. Particularmente antes de los 10 años, niños con pantallas tan chiquitos, sin monitoreo ni acompañamiento parental, no creo que lo que muestran los estudios es que no van a salir bien las cosas, mamá. Cómo se comportó, que es totalmente impredecible cómo se va a comportar, que si se durmió, que si no se durmió, que empezar a leer, bueno, y esto que Claro. La es única, yo digo que a veces venga o no, y es hasta bueno decirle a los otros papás que es un poquito muy, pues, más fácil, venga, pegar la pantalla. Ujú, Bueno, en ese caso sí tocó, pero también, pero la otra es más compleja y pues nos metimos que estaban de papás con todo el deseo del mundo, pues ya hagamos el mejor esfuerzo de hacer que funcione mejor. Pues vamos al piso, al toque el pasto,
está el olor, está cómo lo vas a tocar, cómo lo viste, es diferente, Sí. estimula 1000 veces más. Perdone. Lo importante, mamá, es que suceda más la interacción con la realidad que el contacto con la pantalla. Porque si el contacto con la pantalla es mucho mayor, el oso no es relevante, ni el contacto con el pasto. Lo relevante es lo que sigue, lo que me estimula y lo que siento que la vida está pasando acá adentro. El miedo a no pertenecer, el miedo a quedarse fuera, el miedo a no tener oportunidades de relacionarte con otros. Si yo siento que la realidad está acá en la pantalla, acá es en donde me quiero. Esta es la ansiedad, y era lo que mencionaban hace un momento. Hay científicos, hay antropólogos, hay psicólogos, hay gente bien connotada desarrollando esto para que no lo puedas dejar de ver. O sea, está diseñado para que no tengas capacidad de ser moderado. Sí, el año pasado se los mencionaba, el inventor los inventores de todo esto no les dan estos aparatos a sus hijos. Tampoco los narcotraficantes le dan cocaína a sus hijos, ¿eh? Porque tienen el mismo principio de elaboración, el mismito principio. En casa de Steve Jobs no había una computadora, una. Hace un año conocí al director de comercio electrónico de TikTok, Sí. un israelita que vivía en Nueva York, que estaba en Cali 2, 3 meses. Lo tuve en mi casa y le pregunté, ¿es cierto que ustedes están en el negocio del control? Primero le pregunté, ¿tú tienes TikTok? No lo tengo. Y ¿es cierto que tú estás en el negocio del control mental? Sí. Sí. ¿Es cierto que en China le muestras unas cosas educativas y en Estados Unidos le muestras unas cosas más de entretenimiento? Me dice, más o menos. Parcialmente. Tampoco es así, Ujú. pero sí. Claro. Y ahí está. Gracias por la anécdota, pero es que miren, necesitamos empezar a ver a las pantallas como algo que necesitamos aprender a manejarlo. No como algo en donde hay que perderse. Sí, yo también crecí con el Atari. Entran los niños en ese espacio y entonces hacen un squad para jugar Fortnite y entonces se hablan ahí en un Sí, espacio social, más sí, allá del dopamínico que entiendo pues también emociona participa. matar gente y todo eso, pues, quiero decir, el juego, pues, ¿Mm? sí. Pero es donde están interactuando. Entonces no les puedes decir tampoco que se alejen porque entonces quedan excluidos de la interacción social que se Mm, está dando en línea. mm. ¿Qué opinan? Por eso la importancia del grupo de papás. Ajá. Hasta que se haga norma en las diferentes o en los diferentes hogares, pues para que haya nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer 100 charlas acá? Claro, claro. De acuerdo. Sábado de 3 a 4. Pues ponernos todos de acuerdo, ¿cómo hacemos? Sí, gracias. Adelante, por favor. No. Acá tenemos, yo creo, un trabajo muy grande Eso. y es que, o sea, que vamos a hacer la cultura, cuál va a ser la cultura que vamos a implementar entre el grupo de papás, porque eso es muy difícil cuando es uno solo, pero si se va Claro. plantando esto, se vuelve ya algo, entonces uno queda excluido porque es que ya no es el único, ya son 10, ya son 20. Ahorita me pasó, estábamos en Chicago en el acuario. Es un acuario divino y había una sección de realidad virtual y mamá y mi hija me decía, mamá, pero ¿por qué no podemos ver los tiburones en realidad virtual? Le dije, pero ¿por qué los tienes aquí? De verdad, ¿por qué quieres verlos en realidad virtual? Más que mi amiga me contó Eso. y empiezan por ahí, entonces Exacto. es más eso donde hay que expandir y donde tenemos que lograr que la mayoría sea la interacción por fuera del rol, la interacción por otro lado, y ahí es donde está nuestro trabajo más grande. Ahí está, sí. Creo que también es por ahí, por cómo se pueden poner de acuerdo para generar una realidad más allá de la virtual. No es que la virtual no esté padre, está padrísima, pero cuando ese es el espacio de interacción, cuando ahí es en donde está el estímulo, cuando ahí es en donde yo empiezo a tener una vida y paso la mayor parte de mi tiempo, es cuando se puede convertir en un problema. Entonces, implica esto que están conversando en este momento, cómo, o sea, hacerlo tú solo, sientes que se quedan excluidos.
quedamos por unos 15 minutos para preguntas, ¿te parece? Está perfecto. Digamos, media hora y veo que son 10 slides más. Sí, vamos rápido. La cafeína, que bueno, aquí el punto es si te gusta el café o no te gusta el café. La pregunta más bien que nos hacemos en trastornos adictivos es ¿para qué te cafeínas? ¿Para qué? ¿Qué evitas? ¿A qué te ayuda? O sea, si yo necesito café para funcionar, estoy teniendo un déficit de funcionamiento que el café está ocultando. No hay ningún problema, no hay ningún problema. La distinción sería un poco para qué lo uso. Yo lo uso para saborear y poder hacer un análisis honesto de si, bueno, si lo primero que hago en la mañana para despertar y para funcionar es meterme un estimulante como el café, entonces puedo empezar a sospechar que puedo tener ahí una adicción. De hecho, esta es la adicción de mayor, que más extendida estaría si la consideráramos junto a otras adicciones. El café es mundialmente una sustancia que genera cierto grado de dependencia. ¿Qué te pasa si lo tienes que dejar? Pues no pasa más allá de un dolor de cabeza. No pasa más allá de que estés un poco cansado, pero no pasa mucho. Distinto al alcohol, distinto a las redes sociales de las que hemos hablado. Y bueno, la ludopatía como esta epidemia silenciosa, esto lo encontramos cada vez más en Latinoamérica, mucho en Estados Unidos también, en donde los hijos o los chicos jóvenes que tienen acceso a dinero de alguna manera, que tienen acceso a créditos, que saben cómo mueven el dinero sus papás, o tienen una mesada o tienen una tarjeta de crédito, de pronto empiezan a estos experimentos de apostar en línea a través de celulares. Ya no tienes que ir al casino para meterte y sentarte enfrente de la máquina tragamonedas o tragaperras, que creo que también le llaman, ya lo tienes en el celular. Entonces no te das cuenta, ya hay aplicaciones que cubren inclusive las aplicaciones de casino para que no te des cuenta como padre de familia que los chicos están ahí. Es gravísimo. Déjenme decirles esto, en mi consulta en Ciudad de México, me han llegado familias así, con graves quebrantos financieros porque el hijo o la hija se metieron en temas de apuestas. Les estoy hablando de cientos de miles de dólares, que se metieron en problemas. A veces el papá cubre al hijo, le paga las deudas, no le avisa a la mamá, a veces es la mamá la que está cubriendo. O sea, el chiste es que de pronto tienen un daño patrimonial gigantesco y están correteando a los chicos todas estas aplicaciones que los empiezan a extorsionar con amenazas de exponer su identidad, porque para que te den acceso a estas aplicaciones te piden que grabes videos, que te grabes tu cara, que pongas tus identificaciones. Entonces, para cuando la familia se da cuenta, ya es bien tarde para poderlo prevenir. Entonces, es grave, de verdad es grave. ¿Qué puedes hacer como papá? Lo primero es, si tu hijo tiene de alguna manera acceso a dinero, lo más importante es que tú sepas dónde está ese dinero, cuánto es ese dinero y empieces a revisar cuáles son los gastos que está teniendo de manera semanal. O sea, cómo está utilizando el dinero, ¿no? Conozco el caso de algún chico que se gastó no la mesada, el semestre completo de la universidad, ¿no? El papá se enteró que había estado dándole dinero, el chico pagaba, pero no estaba yendo en realidad a la universidad, lo estaba jugando completamente. Entonces, los juegos de video, esta es una de las adicciones que ya están aceptadas como trastorno adictivo porque incrementan niveles de dopamina cada que la persona está pensando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y son sistemas diseñados para perder. O sea, son sistemas diseñados para que la casa gane, nunca gana el chico. O sea, a pesar de que gana, por ejemplo, este sistema a través empiezan a mandar en redes sociales, es las 10 ganadas más importantes del mes pasado, por ejemplo, y te sale en TikTok. Entonces te salen chicos, te salen chicas que normalmente son influencers, que tienen miles de seguidores ganando, ¿no? Entonces siempre ganan los influencers con los miles de seguidores, ¿no? Siempre
te sale que perdió un poquito, pero si eres hombre, síguele. Porque a veces se gana, pero a veces, miren, hoy gané un montón, ¿no? Entonces empiezan a generar todo un sistema de percepción de que ganar es posible, cuando no es posible. O sea, el sistema está diseñado para que la casa gane. No hay manera de que todos ganen, no hay manera de que los chicos estén ganando y más bien están poniendo en riesgo importante. Señales de alarma, pues el cambio de comportamiento, como el aislamiento social súbito, de repente pues ya no está con los amigos que estaba, cambio de amigos, cambio de hábitos, lugares, cambios extremos en su estado anímico, ¿no? Sobre todo si duran más de 15 días, pongan mucha atención en los 15 días. Por supuesto que en la adolescencia los chicos tienen cambios de humor repentinos y les pueden durar un ratito, pero si dura un par de semanitas, puedes empezar a sospechar y puedes empezar a buscar, tener una conversación para ver qué está pasando, ¿no? De dónde viene este estado anímico, la pérdida de interés en actividades previas, estos cambios también, y las mentiras frecuentes, eso es clave poderlo identificar. O sea, si tú ves que en lugar de que sería muy fácil decir la verdad, pero en realidad está mintiendo, aunque hubiese sido más fácil decir a dónde iba o con quién estaba o qué estaba haciendo, es momento de tener una conversación sin emoción, sin confrontación, sino más bien para escuchar qué está necesitando, qué estás necesitando que me mentiste para esto, ¿no? ¿Qué te está costando trabajo decirme? Aquí estoy para escucharte, ¿no? Signos físicos, el sueño, el apetito, la higiene personal, si los ojos y las pupilas están desde dilatadas o no dilatadas, si tienen los ojos rojos, esos son como muy evidentes, la pérdida de equilibrio, el arrastre de la voz, que no entiendes cómo que por qué está sucediendo esto. Hay sustancias que ahorita se están socializando que empiezan a ser distintas al alcohol, no huelen, pero puedes ver que el chico está medio o la chica medio tambaleándose. Hay otras sustancias que están ahorita como empezando a socializarse y que generan estos efectos, ¿no? El ausentismo en la escuela, por supuesto, el abandono de actividades que son su responsabilidad, ya no lo hace simplemente, ¿no? Ya no pudo, no dio el ancho para ciertas cosas, hay que ver qué está pasando. Y, por supuesto, los conflictos con autoridades y los problemas de concentración. Si tuvieras, si vemos este timeline que tenemos aquí, en donde la persona se para a las 6 de la mañana y dice, María revisa su teléfono antes de levantarse, 45 minutos perdidos en redes sociales, antes de levantarse. A las 8 de la mañana se toma el primer café, sin él no puede funcionar, y ya van pues 3 tazas antes del mediodía. Yo a veces me echo 2. A las 2 de la tarde, su hijo adolescente llega de la escuela directo a su habitación con el celular en la mano. Cierra la puerta, se mete. 10 de la noche, la familia cenando en silencio, cada uno absorto en su pantalla personal, los celulares invitados a la mesa de los señores. ¿Cuántas adicciones normales identificas en este día típico, en esta familia? Por ejemplo, redes sociales, ¿qué más identifican? El café, pantallas, no hablar, la familia en silencio, ¿ok? Pantalla en la mesa. Saben que hay un estudio en donde las pantallas, el simple hecho de tenerlas en la bolsa, ya generan una distinta interacción con las personas con las que estás. Ya no digas en la mesa y estas supuestas reglas de etiqueta que dicen que si lo volteas boca abajo ya somos socialmente etiquetados, o más bien portados. La realidad es que los estudios nos muestran que la gente se conecta más cuando no hay celulares cerca, ¿no? Entonces, empezar a tener en casa prácticas como dejar los celulares a lo mejor en la credenza, en la mesa de la entrada, todos antes de pasar a la mesa y empezar a enfrentarnos a los silencios incómodos. ¿Qué nos dicen esos silencios incómodos? ¿No? ¿Cómo los hacemos más cómodos? ¿Cómo aprendemos a comunicarnos? Siendo muy compasivos con nosotros, que al principio no va a ser lo máximo de la conversación, pero podemos aprender. Podemos aprender a comunicarnos y a pasarla bien. Por supuesto, el impacto en la vida personal, se ponen en riesgo los valores,
se ponen en riesgo la autoestima, ansiedad y depresión normalmente van a estar debajo, y el aislamiento social progresivo es una de las características que puedes empezar a observar. Alguien que se está aislando mucho, puede ser que sea tímido, tímida, hay belleza en la timidez, hay cosas increíbles en la timidez, no todos somos extrovertidos, no todos somos introvertidos, pero si genera sufrimiento, ahí es en donde necesitamos intervenir, ¿no? Si estás cómodo con tu timidez, está perfecto. Pero si eso genera sufrimiento, si eso genera no poder estar con otros y querer estar, tenemos que posiblemente entrar ahí. El impacto familiar, ya lo vimos de alguna manera, es en el individuo, la familia, la escuela, en la comunidad y en la sociedad. Alguien con estos principios, sobre todo si eres jovencito, de estos trastornos que vienen, que tienen un impacto en lo individual y van a la familia, tienen un impacto también en tu desempeño escolar, ¿no? Por supuesto, en tu desempeño escolar van a tener impacto en tu comunidad, con quienes te relacionas, a dónde vas, en dónde pones tu atención, tu dinero, a dónde invitas a tus amigos, quiénes van, a quiénes excluyes. Todo eso es impactado por la presencia de adicciones que van creando ondas expansivas. Se habla de que un alcohólico, por ejemplo, afecta directamente a 30 personas alrededor suyo, ¿no? Entonces, desde el empleador o la oficina o los empleados o la familia extensa, los hijos, la comunidad, el vecino. Si un alcohólico tiene la enfermedad del alcoholismo tiene esa capacidad de ser como una onda expansiva, ¿no? Esto que les hablo del el chico o los chicos con los que he trabajado que han gastado cantidades indecibles de dinero, generan un daño patrimonial tremendo y toda una expansión de eso, donde las familias a veces todavía deben ese dinero y están viendo cómo solucionar el tema adictivo con sus hijos. Mitos y realidades ¿qué opinan? ¿Es solo una adicción es solo falta de voluntad? Se pierde. Como les mencionaba Eduardo, son enfermedades del cerebro que precisamente hacen que la voluntad palidezca frente a la sustancia o a la conducta, ¿no? Entonces, la persona, sin darse cuenta, va modificando la estructura cerebral y su bioquímica para acabar buscando la sustancia por la cual está persiguiendo. Entonces, hoy sabemos que son enfermedades del cerebro, las adicciones, que tienen un impacto social, multicultural, pero el cerebro cambia en las personas. De verdad, créanme que esto ya está visto a nivel imagenología del cerebro. Las estructuras del cerebro cambian, la cantidad de dopamina segregada, lo que eres el placer que eres capaz de sentir después de un tiempo es tan bajito que necesitas la sustancia o la conducta para volver a sentir algo de placer. Y ahí es en donde ya tienes a un dependiente, ¿no? Solo afecta a las personas débiles. ¿Qué opinan? Afecta a los vulnerables, no a los débiles, ¿no? A las personas que tienen vulnerabilidad, a las personas que tienen una historia genética por su familia, si hay adicciones en tu familia, si empiezas a una edad temprana sin saber cómo ni por qué, pero empezaste a consumir, si tu medio ambiente es sumamente adictivo, ¿no? Y eso es lo que ves. Si ves a tu papá y a tu mamá que para relajarse, cuando llegan muy estresados del trabajo, es un whisky para relajarme. Hoy les preguntaba, ¿qué técnicas tienen de relajación, chavos? ¿No? Y bueno, alguien me decía, la respiración, a ver, enséñanos a respirar. Y bueno, ya nos enseñó una técnica de 4-4-4. ¿Conocen la técnica de 4-4-4? ¿No? 4 segundos, retienes 4 segundos, exhalas 4 segundos. ¿Y por cuánto tiempo lo haces? Pues hasta que me relajo. Bueno, pues es una técnica excelente, la de 4-4-4, la pueden aplicar cuando se sientan ansiosos, ¿no? Se puede superar solo. No hay manera. Estamos hablando de una enfermedad multifactorial que requiere múltiples factores para que salgas adelante nuevamente de ella, ¿no? Por eso es complicado también entrarle. Y las adicciones socialmente aceptadas o leves no importan. El trabajo compulsivo, ¿no importa?
y por las personas a las que afecta. Puede traer mucho dinero la persona que trabaja compulsivamente o no, puedes trabajar compulsivamente y no traer mucho dinero, porque también pasa. Y bueno, pues el tema es qué cosas abandonas, ¿no? Por trabajar tanto. Sí, no, claro. No he sabido a qué acceder para superar esta adicción al celular. Entonces con mi esposo no hemos hablado, no, que lo dejemos guardado en la cajita, Ujú, pero finalmente voy y lo cojo. ujú. O sea, no he encontrado ayudas que me lleven a cómo superar el tema del celular, que ya mis hijas, pues mis hijas lo reclaman, todo eso yo siento que ya es un punto en que no es ya mi voluntad dejarlo ahí porque termino cogiéndolo otra vez. Muchas gracias Y por no he compartirlo. encontrado como herramientas, al ser socialmente aceptadas, no es fácil encontrar herramientas. Claro, claro. Muchas gracias por compartirlo. Fíjese que esto que menciona lo vivimos muchas personas, muchas de verdad, más de las que pensamos. Y las mismas técnicas para aplicar a los trastornos adictivos por cualquier otra sustancia funcionan muy bien, particularmente las aproximaciones que se llaman cognitivo-conductuales. Entonces, el terapeuta en adicciones lo que hace son experimentos en donde participa uno, pero lo primero que uno tiene que darse cuenta es exactamente esto que usted dice, oye, pues esto es un problema, me está generando un problema, ¿no? Es el primer paso, es lo más difícil, ¿no? Y lo segundo es poder hacer un plan para empezar a cambiar estas conductas. Todos los intentos son valiosos. Qué bueno que pongan las cosas en diferentes lugares, porque esos son intentos que hay que ver por qué no funcionaron, qué sí funciona, cuándo funciona más, qué cosas hay que meter en la dinámica personal, familiar, como para que eso apoye. Entonces, cualquier especialista en trastornos adictivos con formación cognitivo-conductual, sistémico, familiar, puede diseñar experimentos y pueden ayudar. Yo le diría, hay que buscar ese perfil en trastornos adictivos. Gracias por comentarlo. Sí, y factores de protección familiares, hemos hablado esta noche de varios de ellos, comunicación abierta, límites claros. Si no tienen un sistema de límites en su casa, señores, prepensado, va a ser muy difícil que a la hora de que se enfrenten a la toma de decisión lo tengan claro. Es importante hacer un ejercicio de cuáles son los límites de nosotros. Y los límites están atados a lo que importa cuidar en la casa. ¿Qué nos importa cuidar? Esa es una pregunta clave que le hacemos a padres de familia para diseñar talleres, para que diseñen su propio sistema basado en sus propios valores personales familiares. ¿Qué nos importa en esta familia? ¿Qué cuidamos en esta familia? ¿O qué tendríamos que aprender a cuidar en esta familia que actualmente no cuidamos, pero queremos hacerlo? Entonces, a partir de tener claro lo que importa cuidar, diseñamos los límites y diseñamos las conversaciones que son necesarias tener en familia. Tiempo de calidad, educación preventiva, como esto que están teniendo sus hijos con nosotros y que ustedes mismos están teniendo, apoyo emocional y, por supuesto, el modelado positivo, 444. Acuérdense de eso, me lo enseñó hoy uno de sus chicos, este, eh, como una manera de mostrarle a los hijos de que en esta casa uno se relaja respirando, yendo a correr, hablando las cosas, yendo a terapia, en fin, ¿no? Que podamos mostrar eso, arrastra el ejemplo. Y con esto quiero pasarle el micrófono a Eduardo para Bueno, que podamos cerrar esta charla. Les agradezco mucho su atención. gracias Alberto. Primero que todo agradecerles de verdad por su tiempo. Una de las cosas prácticas que sirve mucho, especialmente con esto del uso del celular, es crear tech-free zones. Ya lo han creado aquí en el colegio. Eso ya ha funcionado. Una cosa muy importante también es tech-free zones, es digamos, cuando van a cenar. ¿Por qué hago mención de la cena o de pasar un tiempo así? Porque los papás que cenan por lo menos 3 tiempos en familia con sus hijos o hijas, no solo tienen menores incidencias de uso de drogas y alcohol, pero también de depresión, de ansiedad. O sea, la importancia de diseñar eso. Y ahí lo que eso hace es que abre la puerta para poder tener conversations con tus hijos o tus hijas.
Otro punto que es importante, cuando vayan a comer un helado, un sorbete, una cosa así, porque tiene una finalidad, es decir, tiene un punto final que donde termina la conversación. Acordemos lo siguiente, las conversaciones de prevención son proactivas, no reactivas. ¿Qué significa eso? Que empiezan antes de que empiecen los problemas o empiece la exposición. Si nosotros logramos regular el uso de la tecnología, eso es un natural stepping stone para que podamos regular el uso de sustancias y otras cosas. Otra cosa, y esto es sumamente importante, moderación para tu hijo o hija no tiene el mismo significado que moderación para ti como adulto. Mientras más claro o clara seas, con tiempos, hasta con precisión milimétrica, mucho más los ayudas a no decepcionarte. ¿Por qué? En todos los colegios, la semana pasada en Panamá, esta semana, le digo a alguien, ¿qué significa moderación para ti? Un niño de 10º grado. Pues no estar tan tomado de que me estoy cayendo. Eso es lo que ustedes consideran moderación, ¿no? Pero para tu hijo o hija, sí. Mientras más claro seas, más pones las reglas, los límites y las consecuencias de uso. Sigamos teniendo estas conversaciones con nuestros hijos y hijas. Y con eso, los próximos pasos: autoevaluación familiar, conversación planificadas, implementar cambios y buscar apoyo. Si sospechás o pensás de que hay algún problema con tu hijo o tu hija, la intervención temprana salva vidas. Los problemas no se mejoran sin intervención. Así como si es algo médico, no se mejoran sin intervención médica. Esto no se va by themselves. Con eso, te lo paso a Muchísimas ti. gracias, Eduardo y Alberto, y a todo el público. Tenemos 5 minuticos para preguntas y les recuerdo de una vez la charla de mañana. Es crianza segura, cómo reducir los riesgos de adicción en los hijos. Un poco como seguir con lo que estábamos hablando hoy. Pero tenemos tiempo para preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hay manitas ahí. No sé si. La tecnología es terrible. Pero esas Gracias allá. Preguntas, yo creo que terminamos. Ellos han estado acá desde las 7 de la mañana. Bueno, espérate, te paso este micrófono. ¿Cómo es esto de soy un bebedor social o, bueno, un fumador social, lo que sea social, ¿no es cierto? O yo, por ejemplo, a mí no me gusta el café, pero yo soy un tomador de café social y curiosamente cuando vengo acá me meto como tres, pero solamente en el Colegio Bolívar. Sí, o sea, solamente acá, yo no tomo café. Entonces, ¿cómo es eso de ser un bebedor social, por ejemplo? Y si tiene sentido ser un bebedor social o no. Totalmente. Es que la mayoría de gente adulta puede tomar alcohol responsablemente. Aquí hay varias maneras en cómo contestarlo. Ustedes han logrado ser bebedores sociales porque no sufrieron un trastorno adictivo durante su adolescencia. Entonces tienen el privilegio de que pueden gozar del consumo responsable del alcohol. El problema es que estas generaciones, cuando toman, no es para beber socialmente, es para beber excesivamente. Entonces, una de las cosas es el tema del bebedor social. Si todo se cuantifica o se mide en riesgo, existe lo que es el riesgo leve o moderado. Esas son aquellas personas que cuando toman, se toman más de 5 bebidas embriagantes en un lapso de 2 o 3 horas. Menos de 5, es decir, 4. Si sos hombre. Si sos mujer, menos de 4, es decir, 3, en un lapso de 2 o 3 horas. Después existe el bebedor de alto riesgo. Ahí ya no pasás por un bebedor social. Ahí empezás un proceso de abuso. Si eso se lleva a dependencia, está por determinar en qué edad empezaste. El bebedor de alto riesgo es aquel que cuando toma, se toma más de 4 bebidas embriagantes si sos mujer en un lapso de 2 o 3 horas, 4 o más, o si sos hombre, 5 o más. Y está el bebedor de alta intensidad, usualmente bien representado en seniors en high school y freshmen en college, para aquellos que tienen hijos en doceavos. Esos son aquellos que cuando toman, se toman más de 8 bebidas embriagantes en un lapso de 2 o 3 horas, o más de 10 bebidas embriagantes en un lapso de 2 o 3 horas. ¿Por qué hago mención de eso? ¿Existe un riesgo en el bebedor social? Sí, pero es un riesgo leve moderado, pero el riesgo es más magnificado si está tomando, aunque sea socialmente, durante la adolescencia. El problema son las consecuencias a corto plazo que usualmente social y culturalmente normalizamos,
que hay que desnormalizar. Toleramos mucho más con el alcohol que con cualquier otra sustancia. Toleramos que se intoxiquen y que el alcohol los impida que se puedan levantar, es decir, que los se vuelvan inconscientes. Toleramos ver que se pelean con alguien más. Toleramos ver que se metan en situaciones sexuales que después se arrepientan por el simple hecho de que el alcohol, la parte depresiva del alcohol, no es que te pone en un estado de depresión, te inhibe y empieza a funcionar desde acá hasta acá. De eso vamos a tener una presentación del alcohol y vapes, creo que es el día 3 o 4, no me acuerdo, sí, el jueves. Sí. Gracias, gracias.